Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar en otro video. Y bueno, cómo crear outfits de otoño con ropa que ya tienes. Es decir, cómo aprovechar un poco tu ropa y quieres hacer esa transición, esos básicos o esenciales que te ayudan a hacer transición entre el verano y el otoño y también entre el verano y la primavera, porque finalmente hay esas semanas donde necesitas esos básicos de otoño para verte siempre arreglada, elegante y vestir bien. Es decir, siempre les digo, ser armonioso un poquito con la temporada que estamos viviendo. Así que vamos a comenzar siempre anticipadamente. Muchas gracias por su like y muchísimas gracias por activar las notificaciones, y si no estás suscrita, agradecería que te suscribieras si te gusta contenido de moda, estilo de vida, belleza. Y les recuerdo que octubre y noviembre tendremos 3 videos a la semana. Así que vamos a comenzar, chicas. Lo primero que tienes que encontrar en tu guardarropa o en tus básicos de armario es ir a checar y poner adelante toda la ropa que tenga colores otoñales. Si no sabes cuáles son los colores de moda de este otoño-invierno, al final del video, porque ahorita no tiene caso, primero hay que oír todos estos tips, te voy a poner la lista de reproducción donde viene lo que está de moda. Sin embargo, o los colores de moda y en tendencia para esta temporada. Sin embargo, tú lo que puedes ir haciendo es checar qué colores otoñales ya tienes en tu guardarropa y moverlos hacia adelante. Esto quiere decir que no te tienes que dirigir a colores cafés, toda la gama de cafés, colores otoñales como los verdes, verdes musgos, verdes apagados, ya saben, estos verdes de los paisajes otoñales, de los bosques. También puedes buscar colores mostazas, anaranjados quemados, todos los colores que sepas que tienen que ver con el otoño. Obviamente tendríamos que utilizar el color de moda, que es el peach fuzz, que se va a convertir en un color bastante quemado, y obviamente también el tinto que tanto estamos viendo, como algo como lo que yo ya tengo, los burdeos, todos estos colores grises que atraen un paisaje otoñal. También tienes que aprovechar el utilizar los estampados. Siempre vamos a tener estampados de, por ejemplo, siempre vamos a tener un estampado de algo. Por ejemplo, el animal print. El animal print es súper otoñal y yo estoy segura que ustedes tienen algo de animal print o de leopardo. De leopardo, que es lo que se está utilizando ahorita, sería algo súper otoñal. Yo, por ejemplo, tengo unos tenis que me parece que los tengo hace más de 6 años, porque la verdad es que cuando es la temporada los utilizo, pero tampoco los utilizo tanto como para que ya no existan. Así que saco mis tenis de leopardo, busco si tengo alguna prenda que sea de leopardo, como es una de las grandes tendencias de moda, que al final, ya saben, tienen esta lista de reproducción donde también están las prendas de moda. Y bueno, este tipo de leopardo muchas veces se parece a otros estampados muy parecidos que también pueden servir, no es que ya no sirvan, todo sirve. Estampado va y viene, leopardo, animal print siempre va y viene. Entonces puedes empezar a utilizar esos estampados otoñales. ¿Cómo vestir en otoño? Pues la verdad es la superposición de prendas. Ese es uno de los grandes secretos para vestir bien en otoño. ¿Cómo vestirse otoñal? Siempre utilizando varias prendas. Aquí es cuando podemos hacer la magia con la tercera capa, es buscar en el armario qué terceras capas tenemos, obviamente dependiendo del clima en el que vives. Chaquetas, trench coat, es decir, chaquetas ligeras, gabardinas ligeras o gabardinas pesadas, básicos de armario de otoño como camisas de franela, como chaqueta ligera, chaqueta estilo motorbike jacket, que esta chaqueta que ahorita está de moda, pues la tengo, resulta que la tengo desde hace 1000 años, pero bueno. Todo lo que tenga que ver con esas prendas ligeras que te sirven para hacer un cambio de temporada y que te van a hacer lucir otoñal. Esos son los básicos de armario que también debes de meter al frente y que debes de ver cuántas de estas prendas tienes que te van a dar ese look de otoño y que vas a poder combinar con prendas más ligeras. En el siguiente punto podemos ver la fórmula
como les estoy comentando, de los vestidos. Si tú combinas un vestido que ya tienes en tu armario, puede ser ligero, no tan ligero, digo, no lino, pero un algodón ligero, puedes combinarlo con unos botines y con una chaqueta o blazer o una tercer capa. Esto ya crea el maravilloso outfit de otoño y de entretiempo. Y lo mejor de esto es que aquí pueden ustedes jugar mucho con su creatividad para vestirse otoñal. Ustedes se pueden poner creativas, ponerse frente al espejo y hacer este tipo de pruebas donde combinas un vestido, unas botas, botines y una tercer capa que sería una chaqueta. Por lo general sale de 100. Eso es lo mejor, que tienen que saber que el entretiempo no solamente busca outfits calientes, busca el intermedio. Entonces hay que crear un balance entre lo que estábamos utilizando en el verano y lo que viene de otoño, o sea, entre el calor y el frío, y exactamente es la combinación de ambas estaciones. Apuesten, como les dije, por un calzado otoñal, que sería un calzado cerrado. Váyanse a su armario y busquen colores y texturas. Por ejemplo, botines. ¿Tienen algún botín en gamuza? ¿Tienen algo que llame al otoño? La gamuza es totalmente otoñal, aunque ahorita ya estamos mezclando muchas texturas durante todo el año. Pueden irse por colores, por ejemplo, unos tenis. Yo tengo estos tenis que encontré en H&M, que me encantó el color y que no los había encontrado, por ejemplo, en Converse. Entonces dije, este color es un color totalmente otoñal y tengo varios años con estos tenis porque me dan ese look de otoño. Me gustan porque prácticamente son un color que vemos solamente en el otoño, ¿no? Es un café que está en la tierra en esos momentos otoñales cuando está cambiando la vegetación. Creo que son colores que nos pueden funcionar. Obviamente, si tienes algún tipo de loafer, mocasines, pues también. Estén más de moda o menos de moda, son zapatos totalmente otoñales que puedes aprovechar perfectamente con el entretiempo, ya sea con calcetines, sin calcetines, con medias, sin medias, como tú quieras, pero le agregan peso a los outfits. De lo que se trata es que busques que el outfit se vea por un lado ligero y por otro lado pesado. Hablemos de los bolsos. Los bolsos son una gran fórmula para buscar un outfit otoñal. ¿Tienes en tu armario algún bolso en piel o en piel vegana o en algún tipo de gamuza? ¿Algún bolso que no sea, por ejemplo, de rafia, que no tenga colores muy brillantes, porque no es lo que estamos buscando? Estamos buscando peso, estamos buscando que se vea otoñal. Los tonos cafés, marrones, son bolsos que vas a poder utilizar aparte de toda la vida, durante todo el año. Bueno, ahorita están muy en boga para que sean otoñales. Los tintos, algo debes de tener en tu armario y ese bolso te va a agregar peso y va a hacer que tu outfit se vea también que está haciendo una transición. Yo sé que muchas de ustedes utilizan bolsos de piel durante todo el año. Bueno, pero es hora de encontrar ese tono café, ese beige, ese verde. El negro también funciona bastante bien porque da peso. Si ustedes piensan en un paisaje otoñal, obviamente está acompañado de muchísimos tonos que ya están apagados, que están oxidados, que son muy sobrios. Bueno, eso es lo que tenemos que emular y buscar por todo nuestro guardarropa, porque sí estoy segura que tienes esos tonos apagados en tus básicos de armario. Cuando hacemos esas cápsulas de armario de otoño o esos básicos para toda la vida que sirven, que son básicos de otoño y de invierno, ahí es donde están todas estas prendas. Muchas veces son piezas ligeras, como básicas, como camisetas o playeras de manga larga. Bueno, todo esto te sirve para hacer una superposición de prendas y agregar algún gran accesorio o complemento otoñal, como serían bolsas de otoño, por ejemplo, que en mi mente, bolsa de otoño, bueno, ahorita que está tan de moda, la gamuza. Hablemos del maquillaje, chicas. Es el complemento ideal para los outfits otoñales. Por lo general tenemos que ir haciendo un maquillaje un poquito más
apagado, no tan vibrante, no tan colorido, que bueno, esto va un poquito con las tendencias. Yo, por ejemplo, estoy ahorita utilizando algo más a café, atintado. Aquí es donde ustedes pueden jugar mucho con los colores neutros, con los beige, con los palos de rosa, con los cafés, con los burdeos, tintos, y pueden ir apagando su maquillaje y acercándolo un poquito hacia esos paisajes de otoño, que verdaderamente si son ustedes de sombras, pues fíjense los tonos de verdes que hay, los tonos mostazas que hay, si saben, todos estos colores un poco quemados. Y bueno, yo utilizo varios labiales, no siempre tienes que tener uno, puedes combinar o puedes utilizar un labial y a lo mejor combinarlo con otro, o a lo mejor ya tienes el tono indicado. Otras veces lo que yo hago es utilizar, por ejemplo, un delineador y ponerme un gloss. La verdad es que puedes jugar con tantos tonos. De hecho, les voy a dejar los tonos que tengo aquí en mano, que es más o menos lo que traigo aquí en mi boca. Y ustedes pueden encontrar sobre lo que ya tienen, combinar dos tonos para oscurecerlos. No siempre tienen que comprar algo, pueden utilizar algún delineador y simplemente utilizar un gloss. Es un poco de creatividad y estar probando. Ahora, el maquillaje de otoño no tiene que ir cargado, simplemente pueden agregar un labial otoñal y ya está. Un anaranjado quemado, algo que a ustedes les guste y que les quede bien. Si quieren ver tendencias de maquillaje para el otoño, pónganmelo aquí abajo, chicas, porque quiero saber qué es lo que quieren ver aquí en el canal. Estamos preparando muchos videos y les recuerdo que vamos a aumentar uno en octubre. Y obviamente aprovecha y busca todas tus prendas que tengas de denim. El denim lo tenemos todas tenemos vaqueros, pantalones de jeans o de mezclilla, y si quieres hacer un look otoñal con tus vaqueros favoritos, pues agrega todas las prendas que tengas de denim. Estoy segura que tienes camisas, que tienes chaquetas, que a lo mejor tienes una gabardina ahí guardada, que no le haces mucho caso, o simplemente si tu marido, compañero, hermano tiene una camisa de mezclilla, pues el look oversize, sobreponiendo prendas, poniendo una playera abajo básica y dejándotela abierta. O sea, hay mucho de dónde encontrar en los armarios ajenos. Yo encuentro muchas cosas muy simpáticas en los armarios de todo mundo, hasta de mis hijas, de mi novio, de todo mundo encuentro cosas. Entonces puedes ir combinando y crear outfits con las camisas, con las chamarras de denim, que seguramente si tienes mi edad, estoy segura que tienes esas chamarras ochenteras que todas tenemos, y si eres más chica, estoy segura que ya te hiciste algo de denim. Entonces, un total look de mezclilla es ideal. Acuérdense que se trata de buscar el equilibrio entre el verano y lo que es el otoño. Entonces puedes agregar las botas al vestido de mezclilla, puedes agregar botines, tenis, o sea, puedes hacer esa compensación de lo ligero y de lo más pesado. Esa es la parte creativa que nos lleva al otoño y la parte tan divertida. Creo que vestirse en otoño es lo más sencillo que hay, porque finalmente utilizas lo mejor de los dos mundos, o las prendas que más te gustaron del verano con las prendas que más te gustan del otoño, las fusionas. Queda algo creativo, pero bien hecho. Y bueno, chicas, díganme ustedes aquí abajo cuál de los tips creen que les va a funcionar. Van a buscar en su armario que tienen, empujen hacia adelante todo lo otoñal para que lo utilicen, y todos esos básicos de armario que utilizan todo el año, como playeras, ya saben, mangas largas, mangas 3/4, pantalones, medias, todas esas cositas que tenemos ahí que nos ayudan para vestir bien y vernos siempre arregladas en otoño. Déjenme sus preguntas aquí abajo, me encantaría contestarlas. Ideas de videos va a ayudarme muchísimo, porque eso me ayuda a dirigir pues lo que ustedes quieren. Y obviamente si quieren ser parte de mi vida en membresías, ahí van a ver detrás de cámaras, pláticas motivacionales, pláticas entre tú y yo sobre lo que está sucediendo, lo que sucede en la industria de la moda. Es muy diferente al contenido que vemos por acá. Siempre están invitadas, y si no, no pasa nada. Este contenido siempre está aquí para ustedes. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.